Hola a todos, el día de hoy voy a tratar temas relacionados al concreto, que como ya se sabe es un material versátil y duradero, que puede soportar grandes cargas. Está compuesto por lo general de cemento, agua, agregado fino y agregado grueso. Pero, ¿qué pasaría si el concreto es sometido a grandes temperaturas? El concreto es un material que se ve afectado por la humedad y la temperatura. Las temperaturas extremas, tanto el calor como el frío, pueden causar grandes problemas en él. Cuando la temperatura ambiental es inferior a 5 grados centígrados y superior a los 28 grados centígrados. En estas condiciones es importante tener especial cuidado en los siguientes aspectos del proceso de construcción. Selección de materiales. Se debe elegir un buen cemento que tenga rendimiento a climas extremos. Dosificación. Se debe establecer una muy buena proporción de materiales para la mezcla de concreto y así compensar los efectos de la temperatura. Preparación. Se deben tomar medidas para evitar que a la hora de preparar la mezcla del concreto se llegue a calentar demasiado. Transporte. Se debe desplazar el concreto de manera rápida para evitar altas temperaturas. Control de calidad. Encofrado. Se debe caracterizar por proteger muy bien al concreto de temperaturas extremas. Y por último, desencofrado. Se debe retardar en climas fríos. Teniendo así en cuenta los anteriores parámetros, podemos asegurar en nuestro concreto una muy buena resistencia y durabilidad en climas extremos. En este punto del video tomará dos caminos, uno explicando las medidas para proteger al concreto de climas cálidos y otro explicando las medidas para proteger en climas fríos. Para que el concreto tenga un muy buen proceso de hidratación, se debe mantener un equilibrio de temperaturas. Si el concreto, por un lado, está caliente, se debe enfriar, y por otro, si está frío, se debe calentar. Por una parte, en climas cálidos, el concreto se puede secar rápidamente, por lo cual habrá una disminución en resistencia y durabilidad. Para evitar esto, podemos hacer dos cosas. Uno, enfriar el concreto, o dos, utilizar aditivos retardantes del fraguado. En otras medidas encontramos protegerlo del sol con toldos o con lonas. Humedecer el concreto para ralentizar su proceso de secado. Y su proceso de curado debe extenderse debido a climas cálidos. Por otro lado, en climas fríos encontramos que el concreto se podría congelar antes de que haya tenido tiempo de curarse, por lo cual habría una disminución en su resistencia y formación de poros. Para evitar esto, se podría calentar el concreto o utilizar aditivos anticongelantes. Entre otras medidas encontramos utilizar agua caliente, vapor o calentadores eléctricos. Proteger el concreto del viento, debido a que acelera su enfriamiento con lonas o encofrados. Retrasar el desencofrado. Un desencofrado temprano puede provocar aparición de grietas. Se debe retardar lo que más se pueda el desencofrado hasta que el concreto tenga una resistencia suficiente. En el caso del congelamiento del concreto fresco, el agua de la mezcla se convierte en hielo y aumenta el volumen total del concreto. Cuando ocurre el deshielo más adelante, el concreto fraguará y endurecerá en su estado expandido, con gran volumen de poros y alcanzará una muy baja resistencia. Si se desea mantener una temperatura óptima del concreto fresco, se podrá conseguir con enfriamiento o calentamiento por medios artificiales. La temperatura del agua va a tener un rol súper fundamental, debido a que es la que más influye en la temperatura del concreto, con un valor de calor específico de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Es 5 veces mayor a la del cemento, el cual obtiene un calor específico de 0.2 y de los agregados que obtienen 0.24. Además, el agua es posible enfriar más fácil que el cemento o el agregado que ocupa un mayor volumen dentro de la mezcla.
Ahora, en nuestro país Colombia se han empleado diferentes procesos a la hora de exponer al concreto en climas extremos. Uno lo es el uso de hielo escarchado y placas de poliestireno para evitar el choque térmico en la construcción de puentes y represas hidroeléctricas. Y por otro lado, también se ha recomendado utilizar mantas de aislamiento, recintos de calefacción o lámparas para mantener una adecuada temperatura en el concreto superior a 20 grados centígrados durante las primeras 72 horas, las cuales son muy importantes. Siguiente a esto veremos un pequeño ejemplo. Veremos los diferentes procesos que se llevaron a cabo en la hidroeléctrica El Cajón, ubicada en el Río Grande de Santiago. Las obras de este proyecto iniciaron en septiembre del año 2004 y terminaron a mediados del año 2006. En el verano, la temperatura alcanzaba los 40 grados centígrados y se realizaron las siguientes acciones para un colocado de más de 500.000 metros cúbicos de concreto total, incluyendo todas las obras. 1. Para bajar la temperatura del agregado se colocaron mallas sombra en los almacenes. Los agregados eran por lo general basalto y aluvión. 2. Para garantizar que el agua estuviera a una temperatura adecuada, las tuberías de transporte se forraron con 2 pulgadas de poliuretano. 3. Para la instalación de las losas de concreto de las obras de contención, se utilizó un encofrado deslizante cubierto con lona para protegerlas del sol. Y además, las bandas transportadoras se cubrieron con una lona reflejante para evitar que el concreto se secara durante el transporte y mantuviera las propiedades reológicas. Finalmente, para garantizar el flujo continuo del suministro de concreto y evitar así que las bandas se resecaran, se utilizaron 40 camiones mezcladores y 4 plantas de concreto de mezclado central. También se utilizaron plantas de hielo para garantizar que la mezcla de concreto se mantuviera entre alrededor de los 23 grados centígrados y los 28. Después de todo un estudio elaborado en el video, podemos considerar las siguientes conclusiones y recomendaciones. Respecto a los diseños de mezcla, sería importante determinarlos en base a mezclas de prueba realizadas en la obra, tratando de simular las mismas condiciones de la estructura. Se tiene que encontrar las soluciones en el campo en base a pruebas reales. Antes del inicio de una obra o un trabajo, es importante obtener información histórica sobre los registros de temperaturas máximas y mínimas, velocidades de viento y humedades registradas. Finalmente, los testigos de obra son la mejor alternativa para determinar la calidad en cuanto a resistencia del concreto colocado. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta pronto.